El período abarcado en los capítulos 19 al 21 es similar al período anterior que revela avenencia, corrupción y confusión. Este episodio se centra en la tribu de Benjamín. Esta tribu se metió en una inmoralidad grasa que condujo a la guerra civil. Los hombres de Benjamín comenzaron abusando y por último matando a la esposa de un levita. Las otras tribus tratan de exterminar a la tribu de Benjamín. Y este período termina con la corrupción total y la confusión nacional. Y el libro de los Jueces concluye con las palabras: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 19 de Jueces. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Estos versículos nos dan otra idea de la vida de los hijos de Israel en aquel entonces. Esta es una buena ilustración de los primeros 3 capítulos de la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, a un levita casándose con una mujer así como ella? Bueno, este levita se casó con ella, y como ella era ramera, lo dejó y se fue a casa de su padre. Este levita la siguió, y fue recibido afectuosamente por el padre de ella, y se quedó allí por algunos días. Luego el levita y su concubina salieron y se encaminaron hacia el norte. Se quedaron una noche en Gabaa, una ciudad de la tribu de Benjamín. Un anciano, que era también del monte de Efraín, y que moraba en Gabaa, les ofreció su hospitalidad. Aquella noche, mientras su anfitrión les atendía, algunos hombres de la ciudad, quizás sabiendo la fama de ella, la tomaron, abusaron de ella, y por último, la mataron. Ahora, después que su concubina murió, el levita se puso furioso. Lo que él hizo revela las profundidades a las cuales habían descendido los hombres de aquel tiempo. Este levita cortó el cuerpo de la mujer en 12 partes y envió una parte a cada uno de los territorios de Israel. Con cada parte envió también un mensaje contando lo que les había sucedido a él y a su esposa. Esto hizo que las tribus se encolerizaran. Creían que la ley debía ser ejecutada. Todavía no se habían hundido tanto como nosotros hoy en día, que vivimos como si no hubiera ley. Y además tenemos la tendencia de querer lo mínimo posible de ley. Pues bien, todas las tribus se juntaron y salieron contra la tribu de Benjamín. Esta trató de defenderse, pero las otras tribus aparentemente tenían un tremendo ejército, como veremos en el capítulo siguiente. Y así, amigo oyente, concluimos este estudio del capítulo 19 de Jueces. Será pues hasta entonces que la paz de Dios repose en usted, ahora y siempre. Continuando con nuestro estudio en el libro de los Jueces, llegamos hoy al capítulo 20. En este capítulo, en una asamblea general, el levita agraviado en el capítulo anterior declara la maldad que le había acontecido. La asamblea entrega su decisión. Los israelitas pierden 40,000 hombres. Destruyen a todos los de la tribu de Benjamín, excepto a 600 de ellos. Leamos pues, para comenzar, los primeros 2 versículos de este capítulo 20 de Jueces. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Los israelitas vinieron de todas partes de la tierra de Israel para luchar contra la tribu de Benjamín por haber abusado de la concubina del levita. Y se reúnen todos en asamblea general. Hablamos hoy de las Naciones Unidas y cómo se reúne la Asamblea General de las Naciones Unidas en sesión plenaria. Pues bien, tenemos aquí algo parecido. Tenemos la sesión plenaria de la Asamblea General de las Tribus Unidas de Israel, si se nos permite la expresión, con la excepción, por supuesto, de la tribu de Benjamín, que había motivado esta reunión. Y comienzan la investigación preguntando al levita cómo había ocurrido esta maldad. Y en los versículos 4 al 6, el levita hace un recuento de los hechos que tomaron lugar la noche que él llegó a Gabaa de Benjamín, y cómo los hombres de Gabaa habían humillado a su concubina hasta darle muerte. Y en el versículo 7,
este levita concluye su exposición pidiendo a la Asamblea General que dé su parecer y su consejo. Y comienza entonces el período de deliberación, y después de considerar los hechos, procedieron a emitir una resolución que fue aprobada por unanimidad. Dicen los versículos 8 y 9 de este capítulo 20 de Jueces: Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá, contra ella subiremos por sorteo. Y proceden entonces a trazar la estrategia y el plan de ataque para la batalla contra la tribu de Benjamín. Decidieron además enviar una comisión para que se entrevistara con los de la tribu de Benjamín. Leamos los versículos 12 y la primera parte del versículo 13 de este capítulo 20 de los Jueces. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. La misión que se había encargado a esta comisión era tratar de persuadir a los de la tribu de Benjamín para que entregaran a los responsables de este crimen para ejecutarlos. Pero note usted lo que ocurre aquí en la última parte del versículo 13 y el versículo 14. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. O sea que no solamente no estaban dispuestos a admitir su culpabilidad en este terrible crimen, ni querían cooperar entregando a los culpables, sino que prefirieron salir a pelear contra los hijos de Israel. Cuán fielmente representado vemos aquí, amigo oyente, el cuadro de lo que ocurre con muchos creyentes en nuestras iglesias hoy en día, que no solamente no están dispuestos a admitir su pecado, a reconocer que han pecado y confesarlo al Señor, sino que arguyen, alegan, discuten, presentan toda clase de argumentos y se oponen a todo tipo de disciplina antes que confesar y juzgar el pecado en sus vidas. Y eso es lo que ocurrió aquí con la tribu de Benjamín. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 20 de Jueces. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, y no erraban. Ahora hay mucha gente que cree que fue un milagro que David pudo herir al gigante Goliat en la frente. Una vez un predicador de esos modernistas liberales habló como por 15 minutos sobre el hecho de que David no podía haber sido tan preciso como para herir al gigante Goliat en la frente. Pero considere usted este versículo 16 que acabamos de leer. Dice que ellos tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Algunos de esos hombres, amigo oyente, eran tan precisos en su puntería en aquel entonces con sus ondas como nosotros somos hoy en día con los proyectiles balísticos. Estos hombres zurdos no erraban. Ese mismo predicador liberal decía que la razón por la cual David había cogido 5 piedras fue para tener una provisión en reserva en caso de que no acertara con la primera piedra. Pero no fue por eso, amigo oyente, que David cogió esas 5 piedras. ¿Sabe usted por qué David tomó esas 5 piedras? Si usted lee cuidadosa y detenidamente el relato de ese incidente en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, y se refiere también al relato que se hace en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, los últimos 8 versículos, podrá darse cuenta que este Goliat tenía 4 hijos allá en el ejército de los filisteos, y David había tomado una piedra para cada uno de ellos. David no necesitaba sino una sola piedra para Goliat. Él sabía lo preciso que era en su puntería. Yo creo que podríamos decir de David lo que comúnmente decimos hoy de algunos expertos tiradores, que donde ponen el ojo, ponen la bala. Y así era David. Donde ponía el ojo, ponía la piedra. De modo que estos 700 hombres que se mencionan aquí en el versículo 16 de este capítulo 20 de Jueces, eran igualmente peritos en el manejo de la honda, con tal precisión que le apuntaban a un cabello y no erraban. Continuemos ahora leyendo los versículos 17 hasta el 20 de este capítulo 20 de Jueces. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel,
y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. ¿Se fijó usted en la tremenda desigualdad entre estos dos ejércitos? Mientras el ejército de los hijos de Israel contaba con 400,000 hombres, el ejército de los hijos de Benjamín solo contaba con 26,700 hombres, según el versículo 15. En efecto, los hombres de Benjamín fueron vencidos por la inmensa mayoría del ejército de las demás tribus. El hecho es que la tribu de Benjamín fue destruida casi totalmente. Sin embargo, no fue una victoria fácil para los hijos de Israel. Los versículos 21 al 43 nos relatan el proceso de la batalla y los ataques que tuvieron que hacer los hijos de Israel para poder derrotar a los de Benjamín. A pesar de su numeroso ejército, los hijos de Israel tuvieron que hacer 3 ataques para derrotar finalmente a los de Benjamín. El versículo 21 nos presenta el primer ataque, en el cual el ejército de los hijos de Israel tuvo 22,000 bajas. En el versículo 25 encontramos el segundo ataque, en el cual los hijos de Israel perdieron otros 18,000 hombres. Y a partir del versículo 31 tenemos el ataque final, en el cual los hijos de Israel finalmente derrotaron a los hijos de Benjamín. Pero aún en este ataque, los hijos de Israel perdieron unos 30 hombres. Ahora hay algo muy importante aquí que no debemos pasar por alto. La última parte del versículo 28 dice, y Jehová dijo, subid porque mañana yo os los entregaré. Y la primera parte del versículo 35 dice, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Observe usted que es a Dios a quien se atribuye la victoria, y con justa razón, porque él había dicho que entregaría a los hijos de Benjamín en mano de los de Israel. Además, debemos siempre recordar que a Dios pertenece toda victoria, y es importante que veamos eso. Por otra parte, Dios utilizó este método para juzgar la inmoralidad de la tribu de Benjamín. Bien, pasemos ahora al versículo 44, y leamos hasta el versículo 46 de este capítulo 20 de Jueces. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Los de la tribu de Benjamín fueron juzgados a causa de su grasa inmoralidad. ¡Qué cosa más trágica que tantos murieran! Ahora, esta era la tribu favorita. Usted recordará que Benjamín era el hijo menor del anciano Jacob, y era su hijo favorito. Benjamín era aquel por el cual Judá estaba dispuesto a entregar su vida y ocupaba un lugar junto a Judá. Lamentablemente, esta grasa inmoralidad que había entrado había lanzado a tribu contra tribu y clase contra clase. ¿Y qué sucedió luego? Todo esto condujo a una anarquía política. Observe usted los pasos que tenemos claramente delineados aquí. Primero, hubo la apostasía religiosa en el templo que comenzó allá en el capítulo 17 con el ídolo de Micaía. Luego vino la decadencia moral en el hogar. Y finalmente resultó la anarquía política en el Estado. Estos son los pasos que conducen a la ruina de las naciones. Lo que Israel necesitaba, amigo oyente, era depender de Dios. De la misma manera, nuestros pueblos necesitan hoy depender de Él.